Y de ahí, de Ucrania y de esa guerra que nos tiene a todos de cabeza, nos vamos a la política española, que tampoco es que esté calmada para nada. Quiero presentarles a doña Inés Cañizares, que la han visto aquí sentada muchas veces y ahora está, creo que, en el Congreso. Doña Inés es portavoz de Vox y tengo yo mucho interés porque nos aclare el supuesto cambio de posición de Vox en cuanto a los impuestos a las eléctricas. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí con vosotros para Muy bien. poder aclararos cualquier asunto de actualidad política. Bueno, la cuestión es que parece que hay un cambio, un Dime. giro en la posición de Vox, que estaba en contra radicalmente de ese impuesto eléctrico. ¿Nos lo puede contar? Bueno, pues vamos a ver, nosotros no hemos hecho ningún giro ni ningún cambio, nosotros mantenemos nuestra postura, consideramos que efectivamente los españoles que están sufriendo los efectos de la inflación, ese impuesto oculto, pues de alguna manera deben ser compensados con una bajada de impuestos. Por otro lado, como saben, el Gobierno la semana pasada, bueno, no el Gobierno, los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, concretamente la semana pasada presentaron en el Congreso una proposición de ley para, de alguna manera, establecer dos tributos, uno a la banca y otro a las eléctricas. Nosotros, a aquella proposición de ley, a esa toma en consideración, votamos en contra porque la propuesta que trae Podemos y el Partido Socialista no garantiza que el dinero que se vaya a recaudar o que se vaya a tomar a las eléctricas, de los beneficios de las eléctricas, vaya a redundar en beneficio de los españoles. Y aquí querría puntualizar un asunto muy importante. La propuesta que trae Podemos y el Partido Socialista precisamente no va a recaudar sobre los beneficios de las energéticas, de las empresas energéticas, sino que lo que hace es, de alguna manera, gravar el importe de la facturación, los ingresos, sin tener en cuenta los gastos. Y nosotros, desde luego, con eso no estamos de acuerdo. Nosotros lo que hemos venido a decir es que única y exclusivamente estaríamos de acuerdo siempre y cuando, efectivamente, lo que se gravasen en todo caso fueran los beneficios, no, por supuesto, el importe o el volumen de facturación, y que ese dinero quedase blindado y se destinase única y exclusivamente a rebajar de manera directa la factura de la luz, es decir, que no se emplee para otros fines como financiar, pues eso, los chiringuitos, los excesos ministeriales o las políticas de confrontación que mantiene este gobierno, sino que fuera directamente a rebajar la factura de la luz. Y puesto que se trata de una prestación patrimonial pública no tributaria, que es como lo han denominado tanto PSOE como Podemos en su iniciativa, podría tener carácter finalista, con lo cual sí podría ir destinada única y exclusivamente a que todos aquellos españoles que tengan un contrato suscrito de energía eléctrica puedan ver cómo se rebaja directamente su factura de la luz. Y los mecanismos el Gobierno los tiene la información suficiente y necesaria para poderlo hacer. Pero, doña Inés, seamos sinceros, las posibilidades de que el Gobierno entre en esa justa reivindicación suya son casi nulas. Claro, por supuesto que Ujú. el Gobierno estamos acostumbrados a verle con un trilerismo político inaudito, porque precisamente además Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación anunció a bombo y platillo esta medida de manera populista, de manera partidista, y realmente el Gobierno no ha traído un proyecto de ley al Congreso para su debate, sino que lo que ha hecho es utilizar la vía de los grupos parlamentarios precisamente para eludir los informes del Consejo de Estado, para eludir el traer una memoria económica y para eludir traer, pues de alguna manera, la repercusión que la implantación de este tributo podría tener dentro de las cuentas públicas, tanto por la vía de los ingresos como por la vía de los gastos. Por tanto, nosotros lo que hemos venido a decir es que única y exclusivamente estaríamos a favor de que esto se llevase a cabo y, por supuesto, en las condiciones que nosotros proponemos, si se cumpliese esa condición. Si esa condición no se cumple, nosotros desde luego mantendremos, como siempre con el Gobierno, una distancia infinita. O sea, nosotros no vamos a negociar absolutamente nada ni a tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno, porque nosotros tenemos claro para qué se debe destinar ese dinero, y esa sería la condición indispensable para que nosotros, en todo caso, y con esa reforma, como le digo, de la norma que propone Podemos, pudiésemos acatarla o votarla a favor. De otra manera, por supuesto que no. Ha quedado claro, es una condición sine qua non. Bien, me gustaría hablar con usted de la Así batalla es. fiscal. Una batalla fiscal de la que ha hecho mucho ruido lo de Andalucía, hizo mucho ruido lo de Madrid y ha hecho muy poco ruido lo de Castilla y León, que ya tiene aprobada una rebaja en lo autonómico de los tramos
menos relevantes del IRPF, los de las gentes menos favorecidas. La cuestión es que hemos visto hoy el eterno desparrame gubernamental con un escribá que habla de que quitar el impuesto de patrimonio regresivo, que dice que quiere volver a meter a las comunidades autónomas en la armonización, esa que dice Espinosa de los Monteros, que cada vez que oye la palabra se le ponen los pelos de punta. Y luego hemos visto pues, a la ministra de Hacienda decir que, hombre, mire usted, es que esto es tremendo porque lo que hay que hacer es una política redistributiva, que no entiendo qué tendrá que ver eso con reducir el IRPF a los 3 tramos más al fondo de todo, o sea, los que no ingresan hasta 40.000 euros, los de 40.000 euros para abajo. ¿Cómo ve usted esta batalla? ¿Esto le está haciendo pupa al gobierno de Sánchez y de Podemos? Bueno, esta batalla la vemos que efectivamente, como ha dicho nuestro portavoz, cuando el gobierno socialcomunista habla de armonización siempre habla de subir los impuestos, en ningún caso de provocar una bajada, ¿no? Una rebaja fiscal a los españoles, que es lo que necesitan ahora, porque efectivamente hoy son un 10,5% más pobres que el año pasado como consecuencia de ese impuesto oculto que es la inflación. Siempre lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, en el ADN de Vox está la bajada de impuestos porque creemos que es una forma de que los españoles tengan los recursos necesarios y disponibles en sus bolsillos, y porque realmente la mayor recaudación fiscal que está llevando a cabo este gobierno no está sirviendo para lo que importa, no está sirviendo para atender a la emergencia social. Hemos visto cómo la agencia tributaria hasta el mes de junio ha recaudado 107.000 millones de euros, un 17% más que el año pasado, y sin embargo en España tenemos 13 millones de españoles que se encuentran en riesgo de pobreza. Mire, le voy a hacer una tabla muy sencilla. En España, el 61% de los contribuyentes perciben rentas inferiores a 21.000 euros. Y esas personas, esos contribuyentes, aportan al impuesto sobre la renta el 9% de la recaudación. Las rentas que se encuentran entre los 21.000 euros y los 60.000 euros, que son un 35% de los españoles, aportan al fisco por la recaudación por IRPF el 53% del total de la recaudación. Y los denominados ricos, según la izquierda, que son aquellas personas que tienen una renta superior a 60.000 euros y son el 4% de los españoles, aportan el 38%. Este es el panorama. ¿Qué queremos desde Vox? Pues lógicamente lo que queremos no es subir los impuestos como pretende este gobierno, sino que precisamente aquellas personas que hoy se encuentran dentro de ese 61% y que perciben rentas inferiores a 21.000 euros, perciban rentas en el siguiente tramo. Es decir, que se concentre la riqueza efectivamente en las rentas medias y en las rentas trabajadoras. Y en cuanto a las comunidades autónomas, estamos, como ha dicho, en la lucha fiscal y en la desigualdad de los españoles. Nosotros entendemos que efectivamente las autonomías a lo que han contribuido es a generar españoles de primera y españoles de segunda en función de la fiscalidad de cada una de ellas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la supresión del impuesto del patrimonio porque no es regresivo. El impuesto del patrimonio, vamos a decir que no es un impuesto para los ricos, porque precisamente, y como esta mañana ha dicho nuestro portavoz, el impuesto del patrimonio, cuando tú adquieres un inmueble, cuando tú adquieres, pues no sé, acciones o cualquier otro activo o tienes un ahorro, es un dinero que ya ha pagado previamente sus impuestos, con lo cual el impuesto del patrimonio supone una doble imposición. Igualmente el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, que es una lacra, porque aquellas personas, nuestros abuelos, nuestros padres, que con su esfuerzo han conseguido tener un ahorro, que sus hijos o sus nietos vean cómo ese ahorro se pierde y se reparte precisamente no al estilo Robin Hood, porque luego el gobierno ese dinero que recauda no lo reparte en las justas causas y para atender a los más vulnerables, y que precisamente lo gasta en lo que quiere, en sus políticas, en sus chiringuitos y demás. Por tanto, nosotros nos alegramos de que otras comunidades autónomas de alguna manera pues hayan dado ese paso valiente y hayan decidido eliminar o reducir al máximo esos impuestos de patrimonio, de sucesiones y donaciones, que, por cierto, me gustaría destacar que dentro del punto 5 del acuerdo de investidura que firmó Vox con el Partido Popular en Andalucía, se encontraba esto precisamente, es decir, rebajar hasta el 99% impuestos sobre sucesiones y donaciones, eliminar el impuesto del patrimonio y revertir las subidas que se han ido produciendo en los impuestos de actos jurídicos documentados. Por tanto, nos alegramos que otras formaciones políticas, como digo, den ese paso valiente y se unan a las propuestas y a las iniciativas de Vox. Señora Cañizares, por si algún espectador tiene curiosidad, que lo busque. En Europa no existe el impuesto al patrimonio.
sería interesante que la gente lo supiera, ¿no? Porque aquí oímos a Escrivá decir que, oiga, es que quitar el impuesto al patrimonio es regresivo. ¿Pero qué me está usted contando? Si ese impuesto ya no existe en ninguna de las economías de nuestro nivel en Europa. Así es, prácticamente es un impuesto desaparecido, existe de manera residual pero con otro carácter en algunos países, pero yo le digo que cuando las autoridades o los servicios de estudios o los organismos internacionales a los que el gobierno precisamente aplaude cuando sugieren una subida de impuestos, hoy, por ejemplo, lo que sí sugieren, que es lo más importante, es precisamente a los gobiernos lo que sugieren es reducir el gasto público, el superfluo, el innecesario, y precisamente el Gobierno de España hoy desoye a organismos como el Fondo Monetario Internacional, que lo está diciendo de manera reiterada. ¿Por qué? Porque al Gobierno no le interesa precisamente reducir ese gasto para financiar sus causas, sus chiringuitos, sus excesos ministeriales y luego repartir migajas entre los españoles. Señora Cañizares, muy agradecido porque nos haya dedicado unos minutos de su tiempo. La invito a que un día nos venga aquí al estudio porque no sabe usted la de gente que me escribe después cada vez que usted viene. Así es que ahí lo dejo en sus manos. Sí. Sí, sí, muy sí. bien, pues recojo el guante y estaré encantada de acompañaros. Esta tarde me resultaba imposible porque tengo sesión plenaria y tengo que volver para continuar con ella y terminar la votación. Lo comprendemos pero encantada de estar con perfectamente. vosotros. Muchísimas gracias. Queda en sus manos. Muchas Muy gracias bien. y buenas tardes.